Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Mis queridos hijos, reciban un saludo especial en este 10 de febrero. El Evangelio de San Marcos ayer nos mostraba a Jesús en el territorio de la ciudad de Tiro. Hoy lo vemos abandonar este territorio, pasando por Sidón, atravesando la Decápolis, un grupo de 10 ciudades ubicadas en su mayoría en el territorio de la actual Jordania y Siria, sobre la ribera oriental del lago de Galilea. Territorio pagano, en donde Jesús no conocía a la gente y no habían escuchado todavía la palabra de Dios. Consecuentemente, era una zona en donde el demonio ejercía su dominio. Esto tiene un significado grande para nosotros. El Señor ha venido a nuestra orilla. No tiene miedo de nuestros demonios que nos dominan. Esto es, de los pensamientos torcidos, seducciones malsanas, motivaciones egoístas, presencias que dejamos crecer dentro y que nos llevan a ver la realidad de Dios y de los hermanos de manera diferente y nos hacen impermeables para escuchar la palabra de Dios e inmóviles para llevarla a la práctica. Ya hemos dicho que los discípulos y el pueblo, teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían. Esa ceguera y esa sordera necesitan ser curadas con el toque milagroso del Señor. Y este es precisamente el milagro que el Evangelio nos cuenta hoy, inicio de esta acción milagrosa y liberadora de Jesús con la humanidad ciega y sorda. Milagro que se completará con la curación del ciego de Betsaida, que reflexionaremos más adelante. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaban que impusiera las manos sobre él. La actitud de respuesta del Señor es ante todo apartar al sordomudo de la gente, así como en el relato del ciego lo tomará de las manos y lo conducirá fuera del pueblo, buscando evitar en la gente aquellos entusiasmos fáciles y las interpretaciones equivocadas que normalmente se suscitaban. Y esto no solo con el Señor, sino que los entusiasmos fáciles y los equívocos son muy comunes también en la gente de hoy. Por este motivo, ciertos personajes milagreros tienen mucho éxito y saben sacar muy buen partido de estos entusiasmos. Necesitamos estar muy atentos y no ser presa fácil de ese tipo de personas que, como vemos, no tienen nada que ver con Cristo. Si fueran de Él, se comportarían exactamente como Él y no siempre como lo hacen a la casa del dinero, de la gente que en su inocencia terminan creyendo en sus palabras mentirosas como son las palabras del demonio. El apartarlo de la gente posee un significado evangélico, pues lo que el Señor quiere revelar al sordomudo es aquello que, como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegaron, y que Dios preparó para los que lo aman. Él quiere hacerle entender aparte que es amado por Dios, que su caso le interesa de manera particular y que quiere ayudarle. La curación se realiza en 2 pasos. Primero le abre los oídos, introduciéndole los dedos. Esto es, le abre el corazón para que pueda acoger el Evangelio, lo que lo dispone para que después sí se le suelta la lengua y brote la palabra. Sabemos que la boca habla de lo que hay dentro en el corazón. Si en él no hay nada, pues es imposible hablar. De otra parte, los signos son muy interesantes. Su propia saliva, que la coloca sobre la lengua del mudo. La saliva es signo del espíritu, pues sería como una especie de aliento, un soplo solidificado. Luego, levanta su mirada hacia el cielo y suspira. Realiza como una especie de insuflación. Nos recuerda al Génesis. Comunica su espíritu de vida y con este recrea. Vuelve a ser al sordomudo, lo hace una criatura nueva. Es lo mismo que sucedió en Pentecostés con los discípulos, cuando con el don del Espíritu ellos comprendieron todo lo que el Señor les había enseñado y entonces comenzaron a hablar, a anunciar las maravillas del amor de Dios. A los gestos añade la palabra efetá o éfata, ábrete, que no es una palabra mágica o un mantra oriental para invocar divinidades, sino una alusión a nuestro bautismo y a los sacramentos, en donde la conjunción de los gestos con la palabra del Señor hacen posible la eficacia del signo. La palabra hace realidad lo que los gestos simbolizan. Por eso el mudo empezó a hablar. Solo quien ha sido curado en su oído y puede escuchar bien, podrá después hablar correctamente. Pero entre el oír y el hablar siempre estará de por medio la acción del Espíritu. Sin su presencia solo se escucharán palabras vacías, sin vida, pues es el Espíritu el único que vivifica. Una vez más, después de que ocurrieron los hechos, el Señor insiste en que no cuenten a nadie lo que han visto y oído. Ya decíamos que lo hacía para evitar los entusiasmos fáciles. Además, porque la gente que lo sigue, sus discípulos, necesitarán hacer todo el proceso iniciando desde reconocer su propia sordera y mudez, continuando con dejarse tocar por el Señor y tener el espíritu de vida en sus corazones, para luego sí, finalmente,
correctamente, profesar correctamente la fe y anunciarla. Al final parece que el milagro se extiende a todos, pues todo el mundo se maravilla de lo que ha visto y oído y por ende habla. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Supliquemos hoy al Señor que abra nuestros oídos, que permanecen sordos a su palabra, que suelte el nudo de nuestras lenguas para que podamos proclamar y a grandes voces su amor. Le agradezcamos, lo alabemos y lo bendigamos por siempre. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.